Son imágenes de la histórica manifestación celebrada anoche en Cartagena. 55.000 personas criticaron que se haya llevado al Mar Menor al desastre medioambiental y económico y exigieron a las administraciones coordinación y soluciones ya, que pongan los recursos que sean necesarios para enmendar esta situación tan grave a la que nunca se tenía que haber llegado. Pero si esto sirve de punto de inflexión, merece la pena, sin duda alguna, y parece que sí, que es un punto de inflexión muy, muy importante. Se trata de una demanda que se produce a falta de pocos días para las elecciones y que, por tanto, se cuela en plena campaña electoral de las generales, las cuartas en 4 años. Vamos a ver hasta qué punto puede influir en ellas o no. Unas elecciones en las que, por lo que se está viendo y por lo que apunta, parece que los temas estrella van a ser Cataluña, algo de economía y, sobre todo, los pactos. ¿Quién pactará con quién? En más de una ocasión, aquí en este programa hemos dicho que cuando los políticos escondían las cartas, no, yo quiero gobernar y yo quiero sacar mayoría y yo quiero tener un número suficiente, y si no, luego ya veremos qué pasa. Eso a estas alturas ya no vale. Los partidos deberían obligatoriamente decir con quién van a pactar, porque estamos en otra escena, con quién van a pactar tras las elecciones, en este caso el 11 de noviembre, pero ya veremos. Vamos a analizar todo esto. Son temas que yo creo que son fundamentales y van a seguir siéndolo, o tal vez no. Lo vamos a hacer con Víctor Meseguer. Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado y un placer estar con vosotros. Joaquín Esparre, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas Encantado. noches. Y, gracias. Pablo Blesa, encantado de contar contigo. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí, Antonio, gracias. Esta noche comienza la campaña electoral. Joaquín, una campaña electoral muy cortita, de 5 días, después de 4 elecciones en 4 años. Yo no sé si tú crees que esto, los sondeos, por ejemplo, que salen ahora, son ya definitivos, son muy creíbles, debido a lo poco tiempo que quedan. Si los partidos van a jugar alguna baza estos últimos días que puede cambiar las tendencias. ¿Qué crees tú que puede ocurrir en estos próximos días? Porque esta noche, recuerdo, esta noche habrá ya pegada de carteles. Sí, dentro de un ratito, además. Hombre, habría muchas teorías o muchas reflexiones al respecto. Yo me voy a quedar probablemente con dos. Una, es una campaña más corta, con lo cual yo creo que los primeros que lo agradecen son los propios políticos. No te voy a contar los ciudadanos que llevamos en campaña pues desde, yo creo que mucho antes de abril de este año. Y la segunda reflexión a introducir es, ahí están las encuestas, ahí está la encuesta del CIS, los sondeos que se han ido publicando, que van marcando determinadas tendencias. Pero esta campaña, a pesar de que es más corta, yo creo que va a ser más intensa en 2 aspectos. Uno, como uno de los temas principales que está ahí en el aire y sobre los que pivota además la campaña es Cataluña, hay 2 elementos fundamentales que pueden modificar el voto el domingo 10 de noviembre. Uno, vamos a ver qué pasa el lunes con la presencia de los Reyes y de la princesa de Asturias en Barcelona. Van a entregar los premios Princesa de Girona, en este caso. Vamos a ver qué es lo que pasa desde el punto de vista del orden público, desde el punto de vista de la reacción de los independentistas catalanes que están en las instituciones. Y 2, vamos a ver qué pasa el sábado también en Cataluña, el día 9 de noviembre, en esa campaña de reflexión. Porque hay determinados movimientos que quieren alterar, movimientos evidentemente radicales independentistas catalanes, que quieren alterar lo que tiene que ser una jornada de reflexión en Cataluña, pues como ellos saben, es decir, y ya lo hemos visto en semanas precedentes, creo que son los disturbios. Yo creo que esos 2 elementos en torno a Cataluña van a poner un punto digamos, de incógnita y de duda. Y luego hay que recordar que las encuestas están dejando muchos millones de votantes en la incertidumbre, en ese voto de última hora. Con lo cual, yo creo que a pesar de que es más corta, es más intensa y probablemente más abierta. ¿Coincides con eso, Víctor? Fíjate, a mí me gusta inventar palabras, y yo creo que una palabra que llevo ya un par de días dándole vuelta, barruntando, y que puede ser un invento, es bibloquismo. Yo creo que estas elecciones van a romper el bibloquismo. Llevamos 4 años entretenidos en un enfrentamiento entre bloques. No es un enfrentamiento entre viejos y nuevos partidos, entre bloques, la derecha y la izquierda. Creo que este país necesita que Partido Popular y Partido Socialista hablen también públicamente, no solo en privado. Porque hay cuestiones de Estado
que van a requerir la presencia de estos dos grandes partidos. Los dos grandes partidos que tienen implantación nacional, el Partido Socialista más que el Partido Popular, pero son los dos grandes partidos con implantación casi, en el caso del Partido Popular, en todas las comunidades autónomas, y hay temas de suficiente envergadura para que, insisto, se pongan a trabajar y se pongan a trabajar ya. Con lo cual son las elecciones donde se rompe el bibloquismo y, por cierto, con una irrupción de Rejón que puede dejar sin argumentos a la izquierda más radical de Podemos. Lo que pasa es que los partidos políticos le han dicho, oye, mira, a los ciudadanos, miren ustedes, lo que votaron en su día no vale, repiénsenlo. Lo que dice Víctor es que es al revés, que son los políticos los que tienen que repensar su actitud y su comportamiento a la hora de relacionarse, ¿no? Es evidente. En primer lugar, 4 campañas electorales en 4 años. Campañas que nos cuestan aproximadamente unos 120 millones de euros cada vez. Normal que sea una campaña más corta, como estaba señalando Joaquín. También porque es más corta, porque los ciudadanos están cansados, una gran amenaza de que el resultado sea imprevisible por el potencial abstencionismo de muchos ciudadanos. Yo creo que ese es un factor sorpresa que puede estar ahí. No necesariamente tiene por qué producirse. También he dicho aquí alguna vez que los españoles somos muy obedientes y como nos ha costado tanto tener derecho a votar, lo valoramos y vamos a votar. Yo mismo soy un ejemplo de enfadado que va a ir a votar, no obstante, pero es verdad que es una campaña más corta y eso puede tener un peso. El factor explosivo en la campaña, el factor decisivo, yo creo, que va a determinar cómo se vota, no va a ser la economía, va a ser evidentemente, yo creo que Cataluña es el elemento de mayor peso. El aspecto de la exhumación de Franco puede a nivel simbólico aglutinar a la izquierda, pero creo que no va a motivar grandes cambios. Y por último, tenemos un partido nuevo en la liza, que no estuvo en abril pasado, que es Más País, y a partir de ahí más fragmentación y también posiciones ideológicas más fuertes. A lo que tú dices. Lo que tú dices es que los que han interpretado finalmente que deben ponerse de acuerdo son los partidos políticos. Obviamente, en los estudios demoscópicos que tenemos, solo un 5% de los votantes tenían pensado variar su voto. Con lo cual vamos a terminar con posiciones, aunque haya una fluctuación pequeña según todas las encuestas, en lo que eventualmente decidamos los españoles respecto a los partidos, no va a ser decisivo respecto a las negociaciones sobre los gobiernos. Con lo cual, los partidos deben ser responsables, no lo han sido en 4 años, y es muy importante que esta vez sí lo sean, porque obviamente estoy de acuerdo con Víctor en que hay muchos temas transversales de Estado, capitales, para la economía, para los demás que tenemos que arreglar. Yo no sé si... Quiero darle media razón solo a media, eso está bien. Solo media. Es un éxito. Me llena de orgullo y al 50%. De orgullo y satisfacción. Al 50%, si me permites, sí. Antonio, por comentar algo de lo que apuntaba Víctor. Es verdad, tiene razón. Yo también creo que estas elecciones pueden marcar el fin del bibloquismo hasta ahí en cuanto a la forma de gobernar. Pero en cuanto a quién gobierna, el bibloquismo va a estar claro y definido. Estas elecciones se van a dilucidar en 2 etapas. Una, quién forma gobierno, y 2, como digo, luego cómo se gobierna. ¿En quién forma gobierno? Los bloques van a ser clarísimos. Es decir, quien más escaños sume en la derecha o en la izquierda será quien se sienta legitimado para llegar a Zarzuela y proponerse, bueno, en este caso vía presidente del Congreso de los Diputados, proponerse como candidato. Y eso es fundamental. Es decir, el tema de los bloques va a legitimar eso. Y ahora mismo no está claro. Ahora mismo no está claro si va a ser Pedro Sánchez o va a ser Pablo Casado. Es más, yo te diría que Pablo Casado, si tiene más diputados que el bloque de la izquierda, lo tiene más fácil, porque la experiencia ha demostrado que se puede entender con Vox y con Ciudadanos. En el lado de la izquierda, Pedro Sánchez lo tiene algo más complicado para ponerse de acuerdo con Podemos. En esa primera fase, en esa primera etapa. Y en esa segunda etapa yo sí estoy de acuerdo con que se puede romper ese bibloquismo. Pero todo va a pasar porque el bloque que se sienta perdedor de las elecciones tenga el gesto de ceder la presidencia del gobierno al bloque que gana. Y después sí habrá fin del bibloquismo. Si hay pactos de Estado que necesitan el acuerdo del PP, del PSOE, de Ciudadanos o de Podemos o de la mayoría de los arcos parlamentarios. Yo lo veo así, ¿eh? Yo ya contrarréplica. Yo Venga. Voy a mejorar, voy a subir al 60% la coincidencia.
Mira, yo no creo sinceramente que el tema independentista sea el mayor reto del próximo gobierno. El mayor reto del próximo gobierno es que soplan malos vientos para la economía. Y ahí creo que Pedro Sánchez no va a encontrar un buen aliado en Podemos. Y esa alianza le podría llevar a perder el gobierno. Y eso lo sabe él, lo sabe perfectamente. Es decir, en tiempos de bonanza es fácil gobernar. Pero vienen malos vientos para la economía, podemos estar ante una nueva crisis y ahí ese bloque chirría, ese bloque no funciona mal. Tenemos que hablar de la cuarta revolución industrial, robótica, digitalización, productividad, de eso Podemos ni habla ni se le espera. Tenemos que hablar de descarbonizar nuestra economía, tampoco es el discurso de Podemos. La única coincidencia entre Podemos y el Partido Socialista pasa por reducir las desigualdades, por cierto, que en Europa empezaron a incrementarse en los años 70 y en España desde los años 90, con la llegada de José María Aznar. Pero dicho todo esto, les va a interesar en el nuevo escenario económico internacional, le va a interesar a Pedro Sánchez más o a Pablo Casado más acordar con el otro y ponerse de acuerdo con el otro que gobernar con lo que tienen en los extremos. Van mal. Pero hay un factor, dos factores respecto a lo que habéis dicho. Primero, respecto a lo que ha dicho Víctor, la economía no va a ser decisiva en esta campaña electoral. O sea, no va a determinar quién va a ganar las elecciones. Va a determinar el después. Eso después, pero eso no es de la campaña electoral. O sea, después, los después son muchas cosas, pero no es la campaña electoral. No es quien gana, no es quien no tiene el poder. La economía no va a jugar un papel importante. Por otra parte, para completar lo que ha observado Joaquín, hay un elemento también, un movimiento interesante en cuanto a que ahora Albert Rivera ya está desatascado, se ha autodesatascado después de ver cómo cae masivamente las elecciones. Y aquí hay dos observaciones. La primera, él está pidiendo ahora mismo el voto para ser el partido bisagra. La segunda, él ahora mismo ya no ha definido, se ha autodesencasquillado de estar posicionado en ese bloque de derecha. Él ahora mismo dice a los ciudadanos, dadme el voto porque voy a desencasquillar el gobierno, voy a hacer que haya un gobierno. Y hace poco, hace unas semanas, antes de que comenzase la campaña, propiamente esta misma noche, pues estaba diciendo que podría apoyar al PSOE. Eso es un cambio sustancial en un partido que va en caída libre. Hay otro elemento importantísimo aquí, que es, obviamente, ¿quién va a ganar? Entonces, aquí hay dos visiones muy claras a través de los gurús demoscópicos. Una, o lleva razón todas las demás empresas demoscópicas de este país, o lleva razón el señor Tezanos y el CIS. Uno de los dos lleva de esos dos bloques, todos los demás o Tezanos, todos los demás o el CIS, lleva razón o no. ¿Por qué? Porque obviamente ayer teníamos los resultados del CIS y son completamente dispares, opuestos, oblicuos directamente a lo que dicen todas las demás encuestas en este país, que dicen que el PSOE está bajando, que el PP está subiendo, que Vox está hipersubiendo. Y a raíz de la inestabilidad catalana y de la exhumación de Franco, yo creo que es lógico asumir que Vox está subiendo con mucha fuerza y que Ciudadanos está bajando. Sin embargo, ¿qué nos dice Tezanos? Que el PSOE, tenemos un PSOE súper pluripotenciado que va a tener casi una mayoría absoluta por sí mismo. Fíjate, Pablo, sin querer me estás dando la razón, o queriendo, no sé. Si me estás diciendo que los dos partidos que van a sacar mayor espacio electoral son Partido Popular y Partido Socialista. Yo coincido plenamente. Ciudadanos. A mí Ciudadanos me recuerda a un tipo en Murcia que lo nombraron para un cargo muy importante en una empresa que decía, el tren solamente pasa por tu vida una vez. Digo, hombre, siempre y cuando no te pase por encima, que también es una sola vez. A Ciudadanos el tren le ha pasado por encima. Ciudadanos, la opción que tenía, no supo jugarla y ahora va a tener muy poco que jugar. Yo vuelvo a insistir en la mayor. Va a tocar, primero, creo que los grandes vencedores de esta campaña van a ser los dos partidos mayoritarios tradicionales. Creo además que la encuesta del señor Tezanos, que es una encuesta que nace desautorizada, de la encuesta del señor Tezanos, lo bueno es estudiar, la encuesta, no la cocina. La encuesta sí es buena, la encuesta te da mucha información. La cocina te dice lo que te dice. Y la han hecho, Pablo, para entendernos, porque como saben que después todos los medios de comunicación calculan eso de la encuesta media, de los valores medios, sí. Esta la han hecho para que los valores medios se le aproximen a sus expectativas. Yo importancia le doy ninguna. Mira, ahí tenemos esa encuesta. Te adelanto que le doy ninguna. Según la cual el Partido Socialista tendría el 32% de los votos, el Partido Popular 18%, Unidas Podemos 14,6%, Ciudadanos 10% y Vox 7,9%. Hay que decir que, en efecto, muchas empresas demoscópicas han criticado la encuesta, sobre todo por desactualizada, en el sentido de que se hizo antes de dos hitos importantes que pueden marcar
influir, ¿no?, en los votos, y es antes de todas las circunstancias violentas que se produjeron en Cataluña con motivo de la sentencia del procés, incluso también el tema de Franco, son cosas que hay que tenerlas en cuenta en un sondeo. Antonio, hay quien dice que los datos de la encuesta no coinciden con la cocina, también. Ajá. Gente experta en esta materia, es decir, que han cogido unos datos y han cocinado otros. Esa es la encuesta del CIS. Hay también una encuesta reciente del Mundo, que bueno, varios medios de comunicación han estado publicando durante estos últimos días. Yo creo que la más reciente fue ayer la del Mundo, en donde lo que establecía, ahí la tienen ustedes, es la comparativa de las elecciones de 2019 con respecto al sondeo actual. El Partido Socialista de 123 diputados pasaría a 120, perdería 3. El Partido Popular de 66 subiría a 94. La tercera fuerza más votada sería Vox, porque pasaría a tener 44 diputados de los 24 que tiene ahora. Qué buena campaña la ha hecho el PSOE a Vox. Podemos se partiría en dos, porque repartirían los votos con más país, y la caída de Ciudadanos estaría clara. Los partidos independentistas, digámoslo así, pues Esquerra Republicana le vendría bien todo lo que está pasando en Cataluña para aglutinar votos, sin embargo Junts per Cat lo pagaría. Y hay otro aspecto importante que podemos analizar, lo decía Víctor antes, un poco lo de las tendencias, ¿no? Si hacemos ese tracking, ¿no?, esa media de las elecciones, pues hay una tendencia que es esa que estamos viendo ahí ahora mismo, que es significativa, según la cual el Partido Socialista estaría en unos 26, haciendo esas medias de todas ellas, estaría en 26,6, 22 estaría casi el Partido Popular. En efecto, Vox estaría ahí con Podemos echándole delante, Ciudadanos debajo y Más País con 4. Eso es un poco, bueno, todo esto son elucubraciones, evidentemente, ¿no, Pablo? Bueno, en primer lugar, lo digo para continuar esta línea que ha abierto Víctor, en cuanto a desautorizar o no los resultados del CIS, ocurren las siguientes cosas. Ninguna empresa demoscópica puede hacer el trabajo que hace el CIS, por presupuesto, por capacidad, por medios. Es una instancia pública, tiene un presupuesto de 20 y tantos millones, eso es inigualable por ninguna GAP3, Sigma 2, ningún estudio de otras empresas demoscópicas para medios de comunicación. Así que es un trabajo de partida, como apunta Víctor, en cuanto a los datos, es masivo, es único, es riguroso. Luego está la desviación de los datos del CIS respecto al resto. La más clara desviación, la más importante, es que en las demás encuestas el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha solo se distancian, o sea, se diferencian en 0,6 puntos. Mientras que en el caso del CIS, como lo vimos ayer, se distancian en 13 puntos. La izquierda, es decir, Podemos, Más País y el PSOE, obtendrían 13 puntos sumados más que el bloque de la derecha. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Obviamente, desacredita al CIS de partida que su presidente sea un señor que procede de la directiva del PSOE. Pero, aquí es el gran pero, que yo presento como a considerar. En las elecciones de abril, el CIS acertó y también se separó de las encuestas de todos los demás. Lo digo porque hay que tener en cuenta ese factor. No se equivocaron en abril cuando los demás sí se equivocaron. ¿Y en la andaluzas qué pasó? No, ciertamente, en otras se han equivocado. Sí. En municipales se han equivocado. Simplemente punteo que, aunque me parece evidente que no está considerando la encuesta del CIS una subida que yo doy por garantizada a Vox y una bajada que doy por garantizada al PSOE y una subida que varía, que todos damos por garantizada al PP, pero que puede ser 80, como dice el CIS, o puede ser 110, como dice el propio PP, con datos internos, pues habrá que ver. ¿Tú sabes cuál es el mejor dato que tengo yo de que esa encuesta no la han cocinado bien? Esta mañana, viniendo para la UCAN, he puesto varias emisoras que son, digamos, del área ideológica del Partido Popular. Por no dar datos. Todas las emisoras decían que esa encuesta era cierta. Joaquín, y eso a nivel transpolar... medios afines al Partido Popular. Y si nos venimos a la región de Murcia, dicen que, dice el CIS, que obtendría el Partido Socialista 3 diputados, de los 10, son 10, obtendría 3 diputados, que el Partido Popular obtendría 3 diputados, que Vox obtendría 2, 1 Ciudadanos y 1 Podemos. Más País se quedaría sin diputado.
que es un poco una tragedia de la situación que ha ocurrido aquí en la región de Murcia, con los liderazgos y luego al final las consecuencias, ¿no? Que eso también es para analizar. Sí, hay una desviación ahí importante de la encuesta una vez que baja a términos, en este caso en el de la región de Murcia, incluso provinciales, ¿no? Se habla de 80 encuestas, las que han correspondido al CIS, pero, sin embargo, sí queda una idea aproximada de cómo puede quedar el... No es tan descabellado pensar en ese resultado de 3 diputados para el PSOE, 3 para el Partido Popular, 2 para Vox y 1 para Podemos y 1 para Ciudadanos. Yo apuesto por ahí. Bien. En mi caso, sí. Me parece que, obviamente, la encuesta que no tiene... La del CIS, que no considera la exhumación de Franco ni considera el caos post-sentencia de Procés, tampoco está considerando el precio que pudiese pagar el Partido Popular por el marasmo y por el mare magnum, por el pandemonium del Mar Menor. Es decir, la población murciana que ayer se manifestaba masivamente en las calles de Cartagena va a responsabilizar a alguien de lo que ha pasado en el Mar Menor y van a penalizar a alguien o no. Pues obviamente eso será decisivo para sostener o no el Partido Popular ese escaño además que le da. Vamos a ver imágenes de lo que ocurría ayer en el Mar Menor y sobre todo voces. La semana pasada ya hablamos del Mar Menor, hablamos muchos representantes de muchas organizaciones. Queremos escuchar ahora voces de ciudadanos que ayer se manifestaban por las calles de Cartagena. Es un clamor popular y queremos que esto sea un punto de partida para que la sociedad, el tejido social de toda la región y de Cartagena, del Mar Menor en particular, se ponga en marcha para exigir a los políticos que de una vez por todas tomen las medidas que desde hace 25 años no vienen tomando. Y estamos aquí para llorar la muerte del Mar Menor, porque por ahora es muerte, a ver si hay resurrección. Nosotros vivimos del turismo, nosotros vivimos del Mar Menor. Hay sitios en la comarca de Cartagena que tienen que hacer, o en España, que tienen que hacer campos de golf o otras infraestructuras para atraer el turismo. Nosotros la tenemos y es única en el mundo entero, que se llama Mar Menor, y no lo están cuidando. Entonces el trabajo baja y mi trabajo se puede poner en peligro, igual que el de todos los que vivimos allí. De hecho, allí mucha gente se ha tenido que ir porque es que ya no hay casi vida, el turismo también se afecta. Y me he dedicado a la pesca hasta que ha llegado este momento en que el Mar Menor no nos deja trabajar. La zona donde se podía faenar, y por coalición, y más que nada también por hacer un poco de fuerza, para que se viera que el problema no ha sido solamente en esa zona, hemos decidido, todos los pescadores del Mar Menor, dejar de pescar hasta final de año. Estamos esperando a ver si las personas que tienen que solucionar este problema dan la cara y dejan de decir mentiras. Afectarnos afecta a todos. Es una vergüenza lo que está pasando con el Mar Menor. Yo he buceado, yo prácticamente todos los años buceo buscando para ver los caballitos de mar. Este año ha sido imposible. Y eso ocurría, bueno, en algunas de las voces que se producían ayer, con la lectura de un manifiesto donde se establecían críticas a quienes han, por acción o por omisión, permitido o hecho que se llegue a esta situación, y luego, sobre todo, mirar hacia adelante, ¿no? Reclamar medidas. Sobre las medidas, diferentes responsables políticos han estado también estos últimos días, ayer y antes de ayer, haciendo declaraciones y apuntando ya medidas concretas para poner en marcha. Otra cosa es que haya financiación. Vamos a escuchar algunas de ellas. ¿Se ha hecho lo suficiente para protegerlo? ¿Se han articulado medidas suficientes para preservar su riqueza ecológica y cultural? Y la respuesta es obvia: no. No pondré paños calientes a la situación. Es evidente que en los últimos años, muchos años, las acciones adoptadas resultaron insuficientes. ¿Pero se han hecho cosas? Sin duda, aunque tendrían que haberse hecho más. Hay que llevar a cabo una modificación, una conversión de ciertos cultivos en ciertas zonas. El ecológico es lo ideal. ¿Por qué? Porque eso también lo trasladaba la Asamblea, ¿no? Es decir, también nos trasladaba el mandato de que intentáramos trabajar hacia una agricultura ecológica. Agricultura ecológica que ya tenemos bien implantada en el campo de Cartagena. Estamos avanzando, como saben, el mandato fue preciso y tenemos una fecha concreta para terminar el decreto ley, y estamos recogiendo toda la información por parte de todos los colectivos y un poco interactuando con ellos cómo hay que ir avanzando para que aparezca reflejado en ese decreto ley de medidas urgentes. Después de las lluvias, con el agua dulce que entró,
se paró el viento y estuvo varias semanas sin viento, y entonces eso hizo que se estancara un agua. Eso ahora ya no es así, o sea, el agua está mezclada y no cabe esperar esa bicapa otra vez, pero lo que sí cabe es que toda la proliferación de fitoplancton aumente todavía más. Entiendo que lo que habría que intentar es que esa proliferación de fitoplancton disminuya, no crezca a la velocidad que ha estado creciendo en los últimos días de la semana pasada. El Gobierno de España se ha mostrado absolutamente comprometido con apoyar al Gobierno de la región de Murcia, que es el que tiene la responsabilidad en primer lugar para dar respuesta a esta situación, y me consta que desde el Ministerio de Transición Ecológica, la ministra Teresa Rivera, que ya ha estado y que está en permanente contacto, está viendo cuáles pueden ser los instrumentos para ayudar desde esa doble perspectiva que he señalado, con una acción a corto plazo, ¿no?, dando una respuesta puntual a la situación que hemos visto dramática en estos últimos días, pero también tratando de hacer un plan de más medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la actividad económica. Víctor, parece que abordar las medidas es tan complicado como necesario. Complicado porque afecta a muchos sectores productivos, económicos, que dependen, muchos puestos de trabajo, pero bueno, hay que ponerse de acuerdo necesariamente, ¿no? Incluso todas las administraciones. Pero no es tan complicado, ¿eh? ¿No? Es decir, aquí pasa que hay una carga de cinismo espectacular. Mira, lo último que has puesto es una foto de la ministra, creo que era, con el rector de la UMU, hablando de posibles soluciones. Por cierto, todos estos que estaban en el club de expertos que eran de la UMU, ¿por qué han dimitido ahora y no antes? Sí, porque han dimitido ahora. Es decir, pues, lo voy a decir claramente. Esta región tiene una universidad pública acomodaticia al poder. Y podían haber dimitido un poquito antes, no ahora, que es cuando las ratas huyen del barco que se hunde. Segunda cuestión que quiero plantear, sí, hay que pasar de la protesta a la propuesta, porque si no le hacemos la cirugía estética a un muerto. Pues mira, yo a quien he oído hablar con más razón de ese tema, no lo digo por quedar bien, que también, ha sido el presidente de esta casa cuando habla de economía circular. Yo no quiero ser el maestro liendre que de todo sabe y nada entiende. La RSC, que es de algo que supuestamente sí sé, consiste en que las empresas tienen externalidades negativas y tienen que internalizar los costes de sus externalidades negativas. Es decir, usted no puede usar un espacio público como vertedero. Si usted tiene una externalidad que son nitratos, pues mire usted qué hace con los nitratos para que eso no nos fastidie al resto de la humanidad el Mar Menor. Voy a hablar bien de la Politécnica de Cartagena. La Politécnica de Cartagena presentó hace poco un estudio que idean un sistema de restos de poda, de cítricos, para desnitrificar las aguas que se vierten al Mar Menor. Oiga, por ahí va la vía va por la economía circular, la vía va por... Mira, Antonio, yo conozco algunas de las empresas que ahora mismo se les está señalando en este proceso. Son empresas con sede social en Francia. En su país no podrían haber hecho lo que han hecho aquí. No lo podrían haber hecho porque es ilegal. Oiga, y esto lo digo en beneficio de ellas. Yo no creo ni que haya que acabar con la explotación agraria, ni con la hotelera. No, hay que acabar con la explotación de negocio irresponsable. Y si todas estas estructuras de la economía cartagena trabajaran con responsabilidad y fueran capaces de internalizar los costes de cómo tratar sus externalidades, internalizar es muy sencillo. Oiga, usted en el precio del producto final diga tanto de crianza, tanto de poda, tanto de no sé cuánto y tanto de tratamiento de los residuos, como hace cualquier hijo de cualquier vecino. Y no habríamos llegado aquí. Responsable final, hombre, ¿quién gobierna? Es decir, primero, el presidente del gobierno no está para hacer preguntas, sobre todo si son preguntas tontas, pero luego tampoco está para decir que la respuesta es no. Oiga, si usted ha sido a usted le toca llevar el timón. La palabra gobernar viene de una voz griega que significa llevar el timón. Pues oiga, ¿por qué hemos permitido durante todo este tiempo? Porque además, mira Antonio, con esto acabo, esta región tiene precedentes. Si nos parece dantesco lo que está pasando en el Mar Menor, yo le pediría a los televidentes que le echen un pensado a lo que pasó no hace tanto tiempo en la bahía de Portmán. Joaquín, complicado. Bueno, yo decía al principio que parece en cualquier caso que hay un punto de inflexión. Es decir, hay tal nivel de conciencia y de compromiso, y la manifestación de ayer lo evidenció, que parece que la exigencia, es decir, no hay marcha atrás y que la exigencia
establece que tiene que haber respuestas inmediatas, ¿no? ¿Tú crees que va por ahí, Joaquín? Si fuera político o tuviera algún tipo de responsabilidad institucional aquí en la región de Murcia o en el conjunto del Estado, a mí ver, como ocurría ayer, a familias, a niños pequeños, a personas de Cartagena y llegadas de otros puntos de la región que jamás habían participado en una manifestación, porque muchos lo decían, y sin embargo se sumaban en las calles de Cartagena ayer esta protesta, a mí me daría que pensar. Eso como punto primero. Y en cuanto a la complejidad, evidentemente es un tema muy complejo. A mí me viene a la cabeza un dicho que entre todos la mataban y ella sola se murió, ¿no? Pues algo de ello le pasa al Mar Menor. Es tal la panoplia de administraciones, empezando por las administraciones, luego podemos hablar de los sectores económicos, de todo tipo implicados en el Mar Menor de una forma u otra, pero la panoplia de administraciones que tienen sus galones, que se ponen sus galoncitos cuando llega la hora de hablar del Mar Menor, hablamos de 4 ayuntamientos, de la Administración regional con varias consejerías, del Gobierno con, por poner ejemplos, Ministerio de Medio Ambiente, Capitanía Marítima, Confederación Hidrográfica, es decir, lo que queráis, hay lo que queráis, de organismos que se ponen el galón para hablar del Mar Menor, para no hablar de la Unión Europea, que también evidentemente tiene su normativa de protección medioambiental. Entonces, yo, lo decía en un artículo hace unos días en La Opinión, digo, decir, si no hay que nombrar a alguien al cual se ceda, yo no sé si temporalmente o no sé cómo se puede hacer legislativamente, la coordinación de todas esas competencias que tienen tantas administraciones y organismos sobre el Mar Menor, de tal forma que haya una voz, alguien que tenga una idea clara y total, integral, de qué es lo que le pasa al Mar Menor y qué soluciones se van a aplicar. Y el segundo apartado es que todas esas administraciones tienen que poner dinero. Ah, amigo, aquí ya hemos tocado con la piedra en la que tropezamos todos. Hacen falta cientos y cientos de millones de euros, no para las medidas a corto plazo, para esas medidas de las que hablaba la ministra, para llegar a una regeneración integral estable del Mar Menor. ¿Quién pone los cientos de millones de euros que hacen falta? ¿La Administración regional? ¿El Gobierno central? ¿Llamamos a la puerta de Europa? Ya se ha llamado, por cierto. ¿Quién pone el dinero? Pablo. Bueno, es evidente que hemos sufrido un Chernóbil marítimo, un Chernóbil acuático, como quieras llamarlo, y para intentar ser ecuánime voy a empezar alabando, porque después me va a ser muy difícil ser ecuánime, con el partido del presidente del gobierno aquí en Murcia. Voy a empezar alabando la valentía de López Miras al asumir responsabilidades, al hacerse esas preguntas que a mí no me parecen tontas y me parece decidido, me parece valiente que haya asumido las responsabilidades, no suyas personales, porque sería un niño en pantalón corto cuando empezó a fraguarse esta hecatombe, este Chernóbil acuífero, pero sí de su partido. Porque a partir de aquí que vemos que el Partido Popular, desde hace 30 años, presentó una falsa dicotomía a la sociedad. Y es decir, ¿qué optamos? ¿Por la protección medioambiental o por el desarrollo? Y entonces, lo que empezaron es a laminar a las posturas de los ecologistas. ¿Cómo? En los mítines de hace 30 años, ¿qué se decía? Y estar ahí en los periódicos. Y ha sido rescatado. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos a la lagartija colorada o desarrollamos? Con eso vinieron. Es decir, hay que optar. Si hay que optar entre la ridícula protección de un animalucho como es una lagartija, frente al desarrollo, los puestos de trabajo, etcétera, pues obviamente la respuesta es autogenerada. ¿A partir de ahí qué hicieron? Pues obviamente se cargaron todas las herramientas de protección que existían, partiendo de aquella ley del PSOE del 87, terminó en una ley del suelo que obviamente la sepultaba, aquella ley, transgredieron todas las normas de carácter europeo que ya existían, porque España ya estaba en la Comunidad Económica Europea, y de aquellos polvos pues vinieron estos lodos. Con lo cual, ¿ahora qué toca? Pues se acaba de aprobar, se acaba de redactar un borrador, el señor Luengo, la consejería, que claro que es integral, que claro que por fin, si ese borrador que tenemos hoy encima de la mesa, que pasará al Parlamento Regional, si hubiese aprobado hace 30 años, el Mar Menor y su entorno sería un paraíso turístico y un motor de desarrollo económico. Pero como se optó por ese brutalismo desarrollista en torno a cultivos, nitratos, construcción, desarrollos masivos, y no olvidemos que podía ser todavía peor. Ahí está Nuevo Cartago, ahí está Cabo Cope, ahí está Lopollo. Es decir, zonas que ahora están vírgenes, pero por casualidad, porque han sido a veces
revocados los proyectos, esos proyectos masivos de atracción de turistas por el Constitucional u otras instancias. Si no, podría ser todavía peor. Bien. Pero es que yo no comparto eso, es decir, vamos a ver, para empezar, porque esto ya, aquí se montan en eslogan los partidos, me refiero, y después se repite. A mí lo de los pantalones cortos, que me perdonen, pero no. Uno representa a las instituciones. Y si este señor ahora es el presidente del gobierno y es el presidente del Partido Popular, representa a una institución. Tuviera pantalones cortos, largos, de campana, me da igual. Y esa institución, y es la segunda que yo he puesto encima de la mesa, yo creo que el desarrollo económico es compatible con la protección medioambiental. Pero se abortó derogando la ley que garantizaba ese equilibrio. Claro. Y lo hicieron ellos. Lo hicieron ellos. No lo hizo nadie que vino de fuera. Que después todo esto lo utiliza todo el mundo, como dice Azparren con Joaquín, pues totalmente de acuerdo. ¿Que habrá que poner de acuerdo a todas las administraciones? Pues seguro que también. Igual hay que llamar a los marines y dejarse de tonterías. Como decía yo, es verdad, tengo un amigo que está en Naciones Unidas y me dijo, oye, cuando en Haití empezaron a llegar ONGs, cuando el tema del terremoto en Haití se sobraban todas y faltaban los marines, porque había que construir saneamiento, había que atender a la gente. Bueno, no me enrollo. Y por último, y aquí voy a ser poco, si me voy a echar yo pocos amigos encima, voy a hacer amigos. La manifestación de ayer estuvo bien y toca, pero ahí me recuerda a cuando en este país y en esta región se aplaudía el negocio, el pelotazo urbanístico, y hasta el más tonto hacía negocios, compraba los pisos para revenderlos después más caros, y cuando vinieron maldadas, uy, qué en desacuerdo que estamos todos, qué triste, qué preocupado. No vaya a ser que el Mar Menor haya tenido movilización cuando los efectos devastadores de lo que está pasando en la laguna hayan tirado por el suelo los precios de la vivienda que hay en el entorno del Mar Menor, que es una laguna espectacular. Lo digo porque estas cosas hay que hacerlas a tiempo también. Bienvenido sea ahora, a tiempo, y pero aparte hacerlas a tiempo. Aparte de tiempo también... Porque además, como yo aquí sí coincido al 100% con Joaquín. Entre todos la matamos y ella sola se murió. Y añadiendo ese tema también, hoy había un titular en el periódico diciendo que ayer, que la Confederación Hidrográfica del Segura había detectado 1000 y pico hectáreas de regadío y que había contratado una empresa para ver cuántas, regadío ilegal, y que había contratado una empresa para ver cuántas realmente son y que seguramente son muchas más. Muchas más. Pues vamos a lo mismo, pues la Confederación Hidrográfica del Segura, no lo sé, desde la ignorancia, sí. Podía haber hecho eso mucho antes, hace 10 años, 5 años, 20 años, también, hablando Antonio, de responsabilidad de administración. Que hay explotaciones agrícolas por encima de la cota, te lo digo, te lo puedo dar yo con datos, lo conozco, claro. Es verdad. No, pero que ese informe que ha contratado ahora la Confederación lo podía haber hecho también hace un tiempo, que decía que al final es un tema que, bueno, ojalá que ese punto de inflexión se produzca y que ese compromiso que ayer se mostró, que además estaban los criticantes y los criticados todos en la manifestación, pues que vayan adelante y que lo saquen adelante y que podamos contar medidas que se ponen encima de la mesa, no para desviar las aportaciones al Mediterráneo y quitarlos del Mar Menor, sino para que no se produzcan. Ojalá que sea así, que es un tema que salga adelante. Vamos a ver, y yo decía al principio también del programa que vamos a ver hasta qué punto el tema catalán, lo apuntaba Joaquín, influye y puede haber incidentes en los próximos días. En los próximos días se va a saber también seguramente otra cuestión, y le hemos pedido una opinión al fiscal Javier Escrihuela, que además es una persona experta en cooperación internacional en el ámbito de la justicia, porque la sentencia del proceso ha activado que a Puigdemont se le pueda traer a España y juzgar. Eso sí, quienes lo quieren defender, quienes lo están defendiendo, dicen que van a intentar argumentar inmunidad para que no venga. Puede ser, esto es consecuencia de la sentencia, pero puede ser también algo, no sé si más todavía incendiario en Cataluña durante estos próximos días. A nivel judicial, ¿cómo puede quedar esta cuestión? Lo explica Javier Escrihuela, fiscal. Lo que hay que aclarar no es que la Fiscalía de Bélgica ahora haya cambiado de opinión, porque quien cambió o quien emitió una resolución fue la Fiscalía alemana, que era otro país que estaba en juego, que fue donde se detuvo a Puigdemont, y por tanto la belga yo creo que es la primera ocasión que ha tenido para pronunciarse sobre la euroorden y la detención de Puigdemont. Realmente en relación a Alemania y a Bélgica no ha cambiado nada. La euroorden podía solicitarse
existiera o no existiera una sentencia firme como existe ahora. Antes había una imputación y acusación de rebelión, existía un auto de búsqueda y captura a Puigdemont y un auto de prisión, y era perfectamente posible antes y ahora. Hombre, ahora la seguridad jurídica que da, que existe una condena por sentencia firme, pues no es simplemente un indicio, ya es una resolución firme en donde se ha establecido un proceso, hay prueba y se ha determinado ese tipo de condena. La regulación de la Orden Europea de Detención lo que hace es que exista un listado de 32 delitos en el artículo 20 de la Ley de Reconocimiento Mutuo, donde en esos 32 delitos no existe control alguno de doble incriminación entre países, sino que si España pide, en este caso, por ejemplo, en Bélgica no existe el delito de malversación tal cual, pero bueno, existe una figura parecida como puede ser el fraude o la corrupción. Luego se encuadra más o menos dentro de ese listado. Si no está dentro del listado, lo que se acude es al principio de doble incriminación. Eso quiere decir que hay que ver si en el país, en este caso en Bélgica, la conducta o los hechos de sedición son punibles en ese estado. Creo que el juez belga ha preguntado tanto a la Eurocámara como al Tribunal Supremo si existe algún tipo de inmunidad y le han contestado negativamente. Luego la inmunidad no es planteable. Existen otras causas de denegación de la euroorden que no sé si se han planteado, básicamente la amnistía, que son delitos políticos, que creo que no se ha planteado. Supongo que plantearán vulneración de derechos fundamentales, que es lo que se está alegando, pero en principio las causas de denegación son taxativas en casi todos los casos y unas potestativas que los Estados han traspuesto en sus legislaciones. Es un tema que puede ser en los próximos días, no sé si más, espero que no, más caliente, pero sí influir en los resultados, influir en las elecciones que las tenemos a la vuelta de la esquina y en unas elecciones, en cualquier caso, que han hecho que ya por aquí, por la región de Murcia, pasen algunos líderes nacionales. Hemos también pedido una opinión, porque decía antes nuestros tertulianos que Ciudadanos puede jugar un papel importante. No, decía Pablo Blesa, que seguramente... Eso lo dice Pablo. Pablo Blesa decía, puede jugar un papel importante para pactar con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Como no le queremos robar la idea. No hemos preparado ese tema, pero yo sabía que podía salir. Hemos preguntado en Ciudadanos si eso puede ocurrir. Vamos a intentar a ver valoraciones, opiniones y mensajes que nos dejan. Esa es la invitación que siempre va a ser el Partido Socialista, intentar llegar a un acuerdo programático desde la izquierda, pero no depender del voto independentista y, por tanto, pedirle a las fuerzas de derecha, Partido Popular y Ciudadanos, que no bloqueen la conformación de gobierno y que se abra paso la voluntad popular. Sería absurdo pensar que una repetición electoral no condujera a un cambio de actitudes por parte de las fuerzas políticas. Es fundamental atender a las nuevas figuras fiscales que devienen de una sociedad del siglo XXI, sobre todo la fiscalidad verde, medioambiental, para no tanto recaudar, sino corregir aquellas conductas, aquellas actitudes que son agresivas frente al medio ambiente y que requieren una fiscalidad disuasoria de esos comportamientos. Pase lo que pase el 10 de noviembre, nosotros somos el único partido que hemos planteado una propuesta económica concreta, con una memoria económica asociada y, si se me permite, con un balance de gestión. Las dos veces que hemos gobernado España, en los 90 y en los 2000, en los que ustedes bien saben cómo crecieron las empresas, cuántos millones de empleos se crearon y qué prestigio internacional tenían ustedes cuando salían a vender en el exterior. Ya han cifrado en 25 millones de euros al día los costes logísticos por tener vías de comunicación, sean carreteras o sean ferrocarriles, cortados. Por eso nosotros también queremos que a partir del 10 de noviembre, si los españoles dan su confianza, sepan ustedes si tienen clientes en Cataluña, sepan ustedes si son empresarios catalanes hartos de esta situación, que vamos a poner orden en las calles de Cataluña y que vamos a exigir el cumplimiento de la ley y que vamos a hacer posible que Cataluña, una vez más, deslumbre en su tejido empresarial. Hemos venido aquí a decirle que de ninguna manera vamos a permitirle que rescate los odios, que destruya la concordia entre los españoles, y vamos a recordarle que no se puede ser más desleal, más traidor, enfrentando y dividiendo a España, cuando España tiene que estar más unida frente a un golpe y a un desafío separatista.
que el agua es un recurso de todos, nacional, y por tanto hay que atender también las necesidades de las cuencas deficitarias. Créanme que eso aquí es muy fácil decirlo en Murcia, pero cuando lo decimos en Zaragoza no es tan sencillo. Pero en Vox lo decimos en Zaragoza, lo decimos en la cuenca del Duero, lo decimos en la cuenca del Tajo. Porque tenemos una oportunidad histórica de poder poner España en marcha, de poder hacer que nuestro país crezca, que nuestro país tenga un desarrollo. Estamos frente a unos retos que nos vienen desde el exterior, que son retos muy importantes para este país. El tema del Brexit, el tema de una posible recesión. Y nosotros tenemos que poner todas las estructuras necesarias en este país, las reformas necesarias en este país, para poder que en los próximos 20, 30 años seguir siendo un país rico, ser un país que crezca, que vamos a poner España en marcha. Que no van a haber unas terceras elecciones, que si los ciudadanos apuestan si los ciudadanos de la región de Murcia apoyan al proyecto de Ciudadanos, les garantizamos que no van a haber unas próximas elecciones, que va a haber diálogo, que vamos a buscar las cosas que nos unen, que vamos a afrontar pactos de Estado que hablen de natalidad, que hablen de educación, que hablen de sanidad. Pablo, yo decía, Víctor, que el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista con Ciudadanos puede ser importante. Depende seguramente hasta qué punto baje Ciudadanos, pero ¿puede ser el pegamento que solucione eso y que facilite ese posible acuerdo? Dado los retos que tiene España, sería maravilloso pensar que el Partido Popular y el Partido Socialista, incluso Ciudadanos también sumado a ese carro, pudiesen crear una coalición nacional muy poderosa, pero no somos Alemania y eso lo veo poco factible, poco realista e imposible. Lo que sí es factible que sucediese es lo que ha pasado, es una basculación en las estrategias debido a los resultados que están revelando las encuestas. Entonces, ¿qué vemos? Que el Partido Popular, que en las anteriores elecciones era un partido muy radical, muy bronco, muy parecido a Vox porque tenía miedo de desalojar votantes por ese lado, se ha vuelto un partido muy moderado. ¿Y qué ha hecho? Ha atrapado, ha abrazado la moderación, digamos, que siempre ha sido bandera de Ciudadanos y ha empezado a succionar votantes de Ciudadanos masivamente. Porque Ciudadanos se ha equivocado en su estrategia. Lo que estamos viendo que es un cambio de parámetros. Lo que está diciendo ahora Albert Rivera es, señores, he entendido el mensaje, voy a ser un partido constructivo, dispuesto incluso, llegado el caso, para garantizar la gobernabilidad de este país y afrontar los retos estructurales de este país, incluso a pactar con el PSOE. No es que ha dicho que necesariamente va a hacerlo, pero ha dicho que estaría inclinado, si lo requiere la circunstancia para no repetir elecciones, hacerlo. Yo no invento lo que digo, yo digo lo que dicen, porque no estoy aquí para inventar palabras de nadie. Albert Rivera ha moderado su estrategia con dos cosas. La primera, voy a desencasquillar y para que haya un gobierno. La segunda, ya no le creo un cinturón de fuego al PSOE, ya no son la banda, e incluso con el PSOE podría pactar. Ciudadanos, yo creo que tiene o va a ser la gran incógnita el 11 de noviembre y en particular Albert Rivera. Si las encuestas, la del CIS o todos estos sondeos de intención de voto confirman realmente luego en las urnas lo que pasa con la formación naranja, es decir, que pierda del entorno de 30, 35 diputados, a partir del 11 de noviembre se abre una incógnita en ese partido. Yo no creo que Albert Rivera vaya a dimitir si los resultados son tan catastróficos, entre otras cosas porque Ciudadanos es Albert Rivera, y si se va Albert Rivera, pues ¿qué queda de Ciudadanos? Inés Arrimadas es un valor que se ha devaluado políticamente por un error estratégico, yo no sé si de Ciudadanos o de la propia Inés Arrimadas, pero yo entiendo que Arrimadas no tenía que haber dejado Cataluña. Probablemente los resultados electorales en Cataluña para Ciudadanos hubieran sido mejores de los que obtendrá Lorena Roldán en Cataluña, porque además han buscado incluso una similitud hasta muy pareja, ¿no?, de Lorena Roldán con Inés Arrimadas. Han intentado que el discurso fuera igual, que incluso el parecido, ¿no? Pero es decir, yo ahí creo que hubo un error, el segundo error de
de Rivera, o el primero en orden de importancia, fue no haber pactado con el Partido Socialista en su momento, cuando los números sumaban, para haber construido en este país un gobierno, digamos, socialdemócrata, porque hubiese tirado más de la parte más socialdemócrata del Partido Socialista como elemento moderador. Y a partir del 11 de noviembre veremos qué es lo que hace Albert Rivera. Yo no creo que se vaya a marchar, creo que dirá que se va, pero el partido le pedirá que se quede, y a partir de ese momento veremos cuál es la proyección que toma, porque ahora mismo, es decir, si gira hacia pactos con el Partido Socialista, ¿qué pasa en Andalucía? ¿Qué pasa en Castilla y León? ¿Qué pasa en Murcia? ¿Qué pasa en Madrid? Con gobiernos sostenidos. Víctor, una cuestión, es decir, yo ahí lo veo muy complicado. Te quería plantear, lo decía hace un ratillo y no quería que se me escapara. Hablaba de ese posible un diputado de Podemos en la región de Murcia, después de que lo que ha sido el aparato del partido de Podemos haya ido a más país y seguramente se queden sin representación. Y a nivel nacional, ¿tú cómo lo ves? Porque Errejón, bueno, una figura más cercana al Partido Socialista, o propactos con el Partido Socialista, sin duda alguna, pero al final lo que puede ir a sumar, no sé si una operación pensada o no pensada, podría ir a sumar, puede ser que vaya a dividir y en que al final que sean dos partidos no terminen de ayudar, no den en sumas y se quede descabalgado gente que creía que iba a estar ahí. Ese panorama por la izquierda, ¿cómo pero que ese puede discurso quedar? valdría para Podemos en su relación con el Partido Socialista. Es decir, yo creo que la irrupción de Errejón es buena, sinceramente. Además, yo creo que es un tipo que tiene un discurso transversal, socialdemócrata, que va a matizar mucho, pase lo que pase en el resultado, va a matizar mucho la posición de Podemos. Porque el público es el mismo, es decir, el fondo electoral es el mismo, y Errejón yo creo que se parece mucho más al Partido Verde alemán que lo que se pueda parecer Podemos hoy en día, que es una reedición un poco casposa del Partido Comunista. Eso es una opinión. Y luego, en el tema que estáis hablando, en el tema que estáis hablando, yo, que Ciudadanos sea el pegamento, yo es que insisto en la mía, es decir, yo creo que es... Que si no, el Partido Popular y el Partido Socialista no se van a entender, ni antes ni ahora. Depende, mira, decía Pablo, no somos Alemania, pero aquí ha habido diputados del Partido Socialista que han votado la investidura del señor Rajoy, ¿verdad? No somos Alemania, pero votaron, y eso costó lo que costó, votaron. No somos Alemania. Tú ahora escuchas al señor Rajoy y a Felipe González y dicen cosas muy sensatas, muy serias. En algún momento tendremos que ser Alemania, si no queremos decir, porque además, Antonio, si viene una crisis económica, ojalá no venga, pero lo que dice el Banco Europeo es que viene, la alianza PSOE-Podemos, a quien menos le interesa al Partido Socialista. Yo no digo que gobiernen juntos, digo que se pongan de acuerdo en los grandes temas nacionales. Gobernará el que saque más votos, supongo. Y además te voy a decir una cosa, es decir, yo creo que España necesita de ese acuerdo. Estamos hablando ahora mismo del problema de Cataluña. Yo no me gusta hablar de Estado, me gusta hablar de España, porque sigo pensando que vivo en un país que se llama España. España necesita una respuesta contundente que sin la concurrencia de PP y PSOE es imposible. Y yo voy a poner un ejemplo. Mirar, y cuando hablo de contundencia, mirar, Cataluña, la burguesía catalana, siempre le ha echado un pulso a España cuando ha entendido que España era débil, ¿verdad? La segunda vez que lo hizo fue en la Segunda República Española. Yo, que me gusta leer historia y disfruto leyendo historia, en aquel momento el país, una parte del país, la dirigía un tipo que era el general Lister, que estaba con las tropas en Valencia. Este era comunista, no lo siguiente. Y cuando le dijeron que la burguesía catalana estaba con el rollo de la independencia, dice, ¿cómo? Que yo estoy perdiendo una guerra para que estos pollos estén jugando a la independencia, y nos mandamos para allá un batallón. Lo digo también porque en algún momento habrá que dar una respuesta contundente a Cataluña que le quite las ganas de ciertos jueguecitos. Y en algún momento habrá que tomar decisiones que pase porque no se siga adiestrando a los chicos en los colegios. Porque eso es lo que está pasando. Habrá algún momento que habrá que decirle a los rectores y a los cautos de profesores de la Universidad Pública Catalana que no hagan disparates como los que están haciendo. Y eso exige una respuesta contundente de España y del Gobierno de España. Y esa no la va a dar Podemos. No la va a dar Podemos. Porque juega a una cosa y a la otra. La va a dar un buen entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Digo yo que alguna vez estos dos partidos tendrán que pensar en el superior interés de España, a lo que dicen que representan. Es que no caben más opciones, Antonio. Joaquín. No, iba a decir, el problema de fondo
es que seguirá habiendo 2 millones de catalanes independentistas absolutamente convencidos. Pero y es ahí, ¿cómo lo van a leer los españoles? Es ahí. Tienen que votar el día 10. ¿Cómo lo vamos a leer? No, habrá más. Si no hacemos cosas, habrá más. Joaquín. Sí, probablemente habrá más. Con el tiempo. Y vaya en aumento, claro. La gran diferencia es tu pueblo, es el sitio donde tú vienes. Es decir, fíjate, el PNV, por la vía de los hechos, se ha montado una confederación. Y no se ha sumado, por cierto, a y la viven estupendamente. Y ojo, hoy el partido, es decir, hoy el País Vasco tiene niveles de autodeterminación que ni soñaría Cataluña. Y lo han hecho por una vía inteligente, la de un partido democristiano, que con sus errores, que también los tiene, pero ha ido construyendo por la vía de los hechos lo que reclamaban a nivel ideológico. Pero estos se han metido en otra guerra. Es que estos se han metido en otra historia. Es que el PNV que acabó con la lacra del terrorismo etarra, que hay que decirlo todo, y hay ciertas declaraciones de líderes del proceso de la burguesía catalana alimentando la violencia en las calles que dices, por Dios, por la Virgen. Quería explicarle un poco a Víctor, no en el sentido para cerrar. No, exactamente, no es una réplica directa. Dame cariño, sino no me de lo replique. siguiente. Primero, estoy de acuerdo contigo que obviamente una coalición de gobierno PP-PSOE es inviable, pero ciertamente sería una responsabilidad que los partidos grandes de este país no alcanzasen acuerdos sobre educación, política exterior, modernización de la economía y unidad territorial. O sea, eso es exigible sin tener que gobernar juntos. Por otro lado, me ha sorprendido en el lado de la izquierda izquierdosa, más izquierdosa, es decir, Más País y Podemos, que en esa fractura, al final, Íñigo Errejón está teniendo muy poco tirón. Es decir, yo pensaba que realmente ese partido iba a repartirse los escaños. Pero lo que apunta el CIS es que incluso existe la posibilidad de que Podemos crezca 3 escaños. En la horquilla máxima le da 45. Hasta podría crecer entre 37 y 45 y tiene 42. Eso me ha sorprendido. Y que Más País solo aspire a 2, 3 o 4 escaños. No le ha hecho mucho daño. Por último, respecto a las universidades catalanas, las 7 universidades catalanas, a las que llevo observando en ferias internacionales, donde ellos establecen su propio pabellón, separado del de España, la Universidad de Girona, sus planteamientos, especialmente de la de Girona y la de Lleida, que además han establecido personas no gratas, han listado a gente como el Rey, como Marchena. O sea, es absolutamente increíble. Como es increíble que una minoría de alumnos bloquee el acceso a las aulas, como ha pasado en la Pompeu Fabra, de la mayoría de alumnos. Pero parece con la connivencia del equipo rectoral. Pero parece que está reduciéndose. Parece que esa huelga no va a ir a más, que ha sido poco secundada. Voy a decir una última cosa. Me alegra que hoy, si leéis El País de hoy, hay una señora que se llama Isabel, que es una de las que ha protagonizado el manifiesto de todos aquellos académicos, en torno a 800, que han pedido, por favor, que no se politice la universidad. Esa señora colabora con nosotros, ha dado la cara, Pablo, y me alegro de que esté aquí con nosotros. Te voy a dar un dato para que cierre, Joaquín. Vale. Mira, mi hijo estudió en la Pompeu Fabra. ¿Vale? Gran universidad. Estudió políticas en la Pompeu Fabra. Me decía, papá, esta gente ya existía. Arrancaban mis carteles, pero en mi clase era uno. Era uno y el resto se lo explicábamos. Ahora ese uno, con la connivencia del equipo rectoral, está dejando fuera de las aulas a la mayoría. Sí, pero siguen siendo 10. Pero la mayoría no sigue comulgando con eso. Nos queda una semana para las elecciones, 3 segundos. 3 segundos. Van a pegar hay una diferencia básica de por qué el nacionalismo catalán independentista no es igual al vasco. Por el cupo. Sí. ¿Qué rechazaron? El País Vasco se autogobierna fiscalmente. Pero Joaquín Di lo rechazaron. Y Cataluña no. Pero Joaquín Di lo rechazó Puyol, ese cupo. Pero por ahí podían haber... Esta noche lo rechazaron. Esta noche empieza la campaña electoral, hay la pegada de carteles. Mañana es fiesta, por cierto, y no porque sea carnaval o porque sea Halloween, esto importado de la cultura anglosajona, sino porque es la festividad de Todos los Santos y porque al día siguiente es el Día de los Difuntos. En un momento en el que el marketing y la globalización nos hace que vosotros los niños, los adolescentes estén con la cabeza en las primeras cosas que yo les he dicho, este programa, y insisto que lo cerramos y mañana será jornada festiva, queremos acabar reivindicando nuestras creencias, nuestra cultura y nuestras tradiciones con este punto y final. Y volveremos el próximo jueves. Gracias y buenas noches. Es de alguna manera el fin de la humanidad, el fin gozoso, el fin esperanzador que Dios ha señalado para la humanidad, es decir, la participación en la gloria de Dios, en la paz de Dios, en la felicidad, en la comunión de los santos, es decir, tendrá primacía el amor. Por tanto, es una fiesta gozosa
inmensamente alegre. Y por tanto el modo ciertamente especial de celebrar ese día es asistiendo a la celebración de la Santa Misa. Y bueno, también en ese día está la costumbre de visitar los cementerios. Propiamente el Día de los Difuntos es el día 2, que sería el día propio de ir al cementerio. Pero hay una intuición en el pueblo cristiano, y es que al ir al cementerio el Día de Todos los Santos, de alguna manera entienden que esa visita es un momento de gratitud a aquellos que han pasado por nuestra vida haciendo el bien, agradeciendo a Dios el don de nuestros seres queridos que seguro que estarán ya con Él gozando en el cielo. Ese es el destino del ser humano. Hoy se ha desvirtuado mucho, esta cultura de la muerte ha resucitado viejos mitos paganos que intentan exorcizar la muerte con toda esta escenografía macabra, morbosa en torno a la muerte y en muchos momentos demoníaca. Por eso, frente a esto, la Iglesia quiere que se recupere, por lo menos en los cristianos, ese sentido de esperanza, de gozo, de plenitud que nos anticipa la fiesta de Todos los Santos.